La historia del Imperio Romano no fue escrita con tinta, sino con sangre, hierro y una disciplina tan fría que helaba el alma de las naciones conquistadas. Para entender las horas más oscuras y transformadoras del año 33 después de Cristo, es absolutamente necesario apartar la mirada de los sacerdotes, de la multitud enardecida y de los políticos temerosos, y enfocarla en el instrumento de ejecución mismo, el ejército romano. Y en el centro de esa maquinaria de muerte implacable se encontraba un hombre, un oficial curtido por décadas de violencia, cuyo nombre la tradición histórica y militar ha preservado como Cayo Casio Longino. Longino no era un recluta asustado, ni un filósofo en busca de verdades espirituales. Era un centurión, la columna vertebral de las legiones de Tiberio César. Había sobrevivido a las brutales campañas en las fronteras bárbaras y ahora estaba estacionado en el rincón más ingobernable, polvoriento y fanático del imperio, la provincia de Judea. Imagina la carga física y psicológica de este hombre. Para Longino, la muerte era una rutina burocrática. Cada vez que se ajustaba la pesada armadura de hierro segmentado sobre sus hombros, apretaba las correas de cuero resecas por el sol del desierto y colocaba sobre su cabeza el imponente casco con la cresta de crin de caballo roja. Se convertía en la encarnación misma del terror del Estado. Sus manos, cubiertas de cicatrices gruesas y callosidades oscuras, estaban acostumbradas a empuñar la espada corta y el látigo, a sofocar motines en callejones estrechos y a supervisar la forma más cruel de ejecución jamás inventada por el ingenio humano: la crucifixión. Los romanos no inventaron la cruz, pero la perfeccionaron como una herramienta de propaganda psicológica diseñada para aniquilar cualquier chispa de rebelión. Cuando llegó la mañana de aquel viernes de Pascua, el ambiente en la fortaleza Antonia era denso y asfixiante. Poncio Pilato, el gobernador, acababa de ceder ante la presión política de una multitud al borde del motín. La orden de ejecución fue sellada y la tarea recayó directamente sobre los hombros del centurión Longino y su escuadrón. Mientras Longino observaba en el patio de piedra calcárea, vio a los tres condenados. Sus ojos analíticos y desprovistos de emoción evaluaron rápidamente el estado físico de los prisioneros. El hombre del centro, un maestro galileo llamado Jesús de Nazaret, estaba en un estado médico catastrófico. Longino había visto a miles de hombres flagelados, pero la brutalidad infligida sobre este prisionero era extrema incluso para los estándares romanos. Los crueles azotes con el flagrum, un látigo con puntas de plomo y hueso, habían dejado su espalda convertida en una masa irreconocible de carne viva. La lógica militar de Longino le decía que este hombre probablemente moriría de shock hipovolémico antes de siquiera llegar a la colina de ejecución. Sin embargo, el protocolo imperial era estricto. La marcha hacia el Gólgota comenzó. El centurión caminaba con paso firme y rítmico, con la mirada al frente, abriendo paso a golpes de escudo a través del caos del mercado de Jerusalén. El aire apestaba a animales sacrificados, a humo de leña y a sudor, pero por encima de todo, apestaba a fanatismo y odio. Longino había escoltado a docenas de celotes y asesinos por ese mismo camino empedrado. Lo habitual era que los condenados lloraran, suplicaran por piedad a sus madres, o maldijeran a Roma y al emperador escupiendo sangre con rabia salvaje. Pero este Galileo no hacía nada de eso. Caía por el peso aplastante del madero áspero sobre sus hombros destrozados. Se levantaba temblando, pero mantenía un silencio profundo, una autoridad inexplicable y serena que comenzó a perforar la coraza de cinismo
que el soldado romano había construido durante toda su vida. No era el silencio de un cobarde paralizado por el miedo. Era el silencio de un rey que caminaba voluntariamente hacia su propia coronación de dolor. Esa anomalía psicológica fue la primera grieta en la mente lógica del centurión. Al llegar a la cima del Gólgota, un promontorio calcáreo que el viento y el tiempo habían moldeado con la macabra forma de un cráneo, Longino dio la orden de proceder. Sin un ápice de vacilación, sus soldados despojaron a los condenados y los arrojaron al suelo. El sonido que siguió era el sonido de la rutina para Longino. El golpe pesado y metálico del martillo, forzando enormes clavos cuadrados de hierro oxidado a través de las muñecas y los tobillos, destrozando el nervio mediano y enviando ráfagas de dolor inimaginable al cerebro del ejecutado. Luego, el crujido de la madera mientras las cruces eran izadas y dejadas caer con un golpe seco en los agujeros excavados en la roca. Longino se paró a los pies de la cruz central, cruzó los brazos sobre su coraza de hierro y se dispuso a esperar la muerte lenta por asfixia y agotamiento, que normalmente tomaba días. Pero entonces, el orden natural del cosmos pareció rebelarse contra el Imperio Romano. Alrededor de la hora sexta, cuando el ardiente sol del mediodía debía estar castigando la colina sin piedad, una oscuridad densa, antinatural y asfixiante comenzó a devorar el cielo desde el horizonte. No era un eclipse normal. Las sombras desaparecieron. Un viento helado y lúgubre barrió la colina, levantando nubes de polvo blanco. Longino vio cómo los pájaros carroñeros huían en silencio. El pánico absoluto se apoderó de la multitud que instantes antes se burlaba. La gente comenzó a correr a tropezones hacia las puertas de la ciudad, golpeándose el pecho en señal de terror apocalíptico. Incluso los soldados bajo el mando de Longino, hombres brutales que habían masacrado tribus enteras en el norte, comenzaron a murmurar maldiciones y a apretar los mangos de sus espadas con manos temblorosas. El centurión, entrenado para controlar cualquier campo de batalla, se encontró paralizado frente a un fenómeno que la ciencia militar y los dioses romanos no podían explicar. A la hora novena, rompiendo la oscuridad, el condenado del centro emitió un grito desgarrador. No fue el jadeo ahogado de un hombre muriendo por asfixia, sino un grito de victoria incomprensible, de entrega total, seguido de un último aliento. Y en el instante exacto en que su cabeza cayó sobre su pecho, la tierra misma bajo las botas militares de Longino explotó en un terremoto violento. La roca sólida del Gólgota se partió con un estruendo ensordecedor. Las grietas se abrieron tragando el polvo, y el centurión fue arrojado de rodillas contra la piedra áspera. En medio del caos, del cielo negro y de la tierra temblando, Longino miró hacia el hombre muerto en la cruz. Su mente romana, construida sobre la lógica del poder, de la fuerza bruta y de la victoria a través de la espada, colapsó por completo ante la evidencia aplastante de la majestad en el sufrimiento. Aún de rodillas, cubierto de polvo de roca, Longino pronunció las palabras que marcarían su deserción espiritual del imperio. Verdaderamente, este hombre era el Hijo de Dios. La muerte del prisionero debía ser certificada antes del atardecer debido a las exigencias religiosas judías del inicio del sábado. Para acelerar el proceso, los soldados rompieron las piernas de los dos ladrones, pero cuando llegaron a Jesús y vieron que ya estaba muerto, la ley romana exigía una comprobación absoluta. Longino, cumpliendo su último deber como ejecutor, tomó su pesada lanza de infantería, la asta, y con un movimiento experto, preciso y brutal, perforó el costado derecho del cuerpo inerte, atravesando los pulmones y penetrando directamente en la cavidad del corazón.
Del tajo profundo brotó un flujo repentino de sangre oscura y agua clara, una prueba forense de la ruptura cardíaca, pero también un símbolo que atormentaría al centurión por el resto de su vida. El agua y la sangre salpicaron la armadura y el rostro endurecido del soldado. Según la antigua tradición, Longino sufría de una grave afección ocular, una ceguera progresiva que amenazaba su carrera militar. Y al limpiar el fluido divino de su rostro, su visión fue restaurada por completo. Viera o no viera físicamente mejor, su visión espiritual acababa de sufrir una revolución irreversible. La noche del viernes al sábado en la fortaleza, Antonia fue una pesadilla de paranoia y silencio. El centurión se retiró a sus cuarteles oscuros, iluminados apenas por antorchas parpadeantes. El sonido de su propia respiración le resultaba ensordecedor. Trató de lavar sus manos en una bacia de cobre, frotando el agua fría contra sus callos hasta lastimarse. Pero la sensación de la sangre de aquel hombre específico no desaparecía. El imperio se sentía repentinamente frágil. Los informes del caos en la ciudad llegaban a oídos de los comandantes. El velo masivo del templo judío, grueso como la palma de una mano, se había rasgado de arriba a abajo por una fuerza invisible en el momento exacto del terremoto. El gobernador Poncio Pilato, encerrado en su palacio, sudaba frío por el pánico de una insurrección y por las advertencias proféticas de su propia esposa. A petición del Sinedrio, Pilato ordenó sellar la tumba excavada en la roca y desplegar una guardia militar de élite para proteger un cadáver. Longino observaba esta movilización burocrática con un creciente sentido de náusea. Roma, la máquina invencible, estaba aterrorizada por un hombre muerto. Pero el golpe final a la identidad militar de Longino llegó al amanecer del tercer día. El domingo por la mañana, los guardias imperiales asignados a vigilar el sepulcro irrumpieron en el cuartel. No marchaban con disciplina. Corrían, pálidos como fantasmas, temblando de un terror abyecto, con las armaduras cubiertas de tierra. El sello romano había sido roto. La piedra masiva, que requería a varios hombres para ser movida, había sido apartada como si fuera un guijarro. La tumba estaba completamente vacía. Longino, desde las sombras de un corredor de piedra, fue testigo de uno de los actos de corrupción política más desesperados de la historia. Vio a los sumos sacerdotes, las autoridades religiosas más altas, llegar en secreto y entregar bolsas pesadas y tintineantes de monedas de plata pura a los soldados aterrorizados. La orden era clara y vergonzosa. Debían confesar públicamente una negligencia militar castigable con la muerte. Debían decir que se habían quedado dormidos y que unos pescadores cobardes habían logrado robar el cuerpo burlando a una guardia de élite romana. Pilato, a su vez, fue sobornado políticamente para mirar hacia otro lado y proteger a los guardias de la ejecución por abandono de guardia. Para un veterano que había basado toda su vida, su honor y su identidad en la disciplina y la gloria de Roma, ver al imperio y a la religión rebajarse a comprar una mentira barata para ocultar lo milagroso, fue el punto de no retorno. La espada de César era inútil contra un sepulcro vacío. La autoridad de Roma era una farsa frente a un poder que podía desafiar a la muerte misma. La transformación del centurión estaba completa. Cayo Casio Longino regresó a sus aposentos con la mente más clara que nunca en sus 45 años de vida. Observó por última vez la armadura de hierro segmentado que le había dado poder sobre la vida y la muerte de miles de hombres. Lentamente, desabrochó las correas de cuero manchadas de sudor. El sonido del metal cayendo al suelo de piedra del cuartel fue un eco sordo. El sonido de un hombre abandonando un imperio agonizante.
Dejó su espada Gladius, el símbolo de su autoridad y su violencia. Renunció a su pensión militar, a su estatus, a la protección del Estado romano y se convirtió en un desertor, en un traidor a la corona, en el hombre más buscado de Judea. Se vistió con una túnica rústica de lino de Camponés, tomó únicamente un manto para el frío del desierto y salió de la ciudad sagrada, mientras el sol despuntaba en el horizonte. La historia de Longino no terminó en las sombras de Jerusalén. Las crónicas más antiguas de la Iglesia relatan que este ex soldado de élite, huyendo de las patrullas que alguna vez comandó, llevó la noticia de lo que presenció en el Gólgota hacia las regiones de Capadocia, convirtiéndose en el primer gran testigo pagano de la fe y finalmente siendo martirizado por el mismo imperio que había servido. El hombre que fue enviado a ejecutar al rey de los judíos terminó entregando su propia vida por él. Hoy, 2000 años después, los palacios de Poncio Pilato son polvo en el viento. Las fortalezas inexpugnables de las legiones romanas son ruinas arqueológicas enterradas bajo la arena. El imperio que se creía eterno desapareció para siempre. Pero el sacrificio que Longino presenció en aquella colina sombría y la tumba vacía que destruyó su lealtad a Roma siguen siendo el punto de inflexión de toda la historia humana. Un recordatorio monumental de que ningún poder terrenal, por más hierro y sangre que posea, puede resistir frente a la verdad absoluta.